Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos dando inicio a un nuevo programa en Radio Universidad de Chile. Nos escuchan por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. Hoy les queremos contar de un nuevo taller que vamos a dar en nuestro centro, en Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y se llama Taller de Numerología Arquetípica, nivel 1. Esto es para aprender el mandala numerológico. Este taller es dado por el profesor Christian Rodway, quien es ingeniero civil, diplomado en psicología junguiana y especialista en numerología. También es co-coordinado por Susana Muñoz, que es matrona y psicóloga y terapeuta sistémica. Este taller parte el 19 de abril y las personas interesadas nos pueden contactar a faburto@cerval.cl y también al teléfono y WhatsApp más 56 99 0200. Ahora los vamos a dejar con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto. Bueno, Fabi, muchas gracias. Para contarles que nuestro invitado de hoy es Teodoro Fernández Larrañaga. Él es arquitecto y además es arquitecto del paisaje. También es profesor y durante 35 años ha enseñado a las nuevas generaciones de estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Gracias, Teodoro, por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Mira, al revés, gracias por lo considero una invitación y una invitación de ustedes, y en ese sentido, muchas gracias por invitarme. Bien, y vamos a comenzar como preguntando acerca de la arquitectura del paisaje. ¿Qué es la arquitectura del paisaje? A ver, los arquitectos estamos preocupados o tenemos una disciplina que gira en torno, ¿no, verdad?, a la construcción del mundo para los hombres. Okay. ¿No, verdad? En ese sentido, uno podría decir que el hombre como habitante de este planeta, ¿no, verdad?, es tal vez, así como es el único que usa herramientas de alguna manera en forma racional, también es el único que necesita construir el planeta, no solo, y al construirlo lo habita. Perfecto. ¿No, verdad? En ese sentido, el hombre es en muchos aspectos muy limitado, entonces necesita caminos sobre los cuales caminar, cosa que otros animalitos no necesitan, ¿no es verdad? Sí. Necesita cobijarse del frío o del calor, necesita también, en el minuto en que empezó a ser un animal social, por así decirlo, lugares donde reunirse, lugares donde la sociedad se jerarquice, se establezca, etc. Perfecto. En un minuto de una sociedad familiar y tribal, pasando a sociedades mucho más complejas y muy jerarquizadas, y hoy en día uno podría decir organizadas más que jerarquizadas y tendientes, ojalá, a una mayor igualdad. Ajá, con más simetría, ¿no? Más claro, si tú piensas hasta el siglo pasado, no hace mucho tiempo, ¿no, verdad? La sociedad se dividía en libres y esclavos. Ajá, cosa que hoy en día no solo no esclavos ni libres, sino que ojalá, ¿no, verdad?, las relaciones sean lo más horizontales posible. Ajá. Toda esa organización se refleja en nuestras ciudades, del cual estamos preocupados. Ahora, como arquitecto, sucede lo siguiente, que como profesión casi siempre nació de construir cosas, ¿no, verdad? Sí. Edificios, puentes, calles, etcétera, construirlas materialmente. Ajá. Sin embargo, la arquitectura del paisaje tiende a decir, bueno, ¿y qué pasa entre medio de estos edificios? Es como que se preguntan, ¿no? Claro, ¿qué sucede con el espacio que no es construido? Ajá. Que es lo que queda entre. El entre. El entre, ¿no es verdad?
entre edificio y edificio, y que conforma al final nuestras calles, nuestras plazas, nuestra, de alguna manera, geografía. Nuestra geografía. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, eso yo diría que lo vivió mi generación, no me atrevo a decir que la tuya, pero mi generación, ¿no es verdad? En mi generación todavía uno tenía la noción de que existía una naturaleza, entre comillas, natural o salvaje, le vamos a llamar. Se llamaba salvaje, ¿no es verdad? Y la otra que era un espacio conquistado o el que nos movíamos, ya sea conquistado por la agricultura o por la industria o por las ciudades, por la cosa urbana. Sin embargo, hoy en día, en nuestro planeta, casi la naturaleza como tal casi no existe. Ya no está. Tú te das cuenta que para poder preservar esa naturaleza tiene que haber una ley que diga, señores, esto es un parque nacional. Perfecto. Esto es parque natural. Toda esta zona no la vamos a tocar para eso. Incluso elementos tan impresionantes como la Amazonía o la selva del Amazonas, ¿no es verdad? Está todo el mundo pechando o hay organizaciones en el mundo, etcétera, decir, a ver, ¿qué hacemos para cuidarla? ¿Qué hacemos para cuidarla? Claro, sí. ¿verdad? ¿Qué hacemos para cuidarla? Sí. Por un lado. Y por otro lado, si uno quiere tener una experiencia salvaje, yo diría que hoy por hoy tú puedes tomarte un ticket e irte a la selva del Ecuador, o irte a la selva del Amazonas, o irte a África a un safari con animales salvajes. Sí. Pero vas a una compañía. Sin embargo, tal vez lo más salvaje que puedes hacer es tratar de caminar a la 1 de la mañana desde la Plaza de Armas de la Alameda por Ahumada. Sí, eso es como... o sea, la selva de la Amazonía es mucho más segura. Es mucho más segura. Sí, sin duda. Sí. Entonces, en esos dos términos movemos. ¿Y cómo surge la vocación? Yo diría que es una vocación bien temprana. Y yo tengo un hermano gemelo. Ya. Que es ingeniero actualmente. Okay. Pero que... gemelo univitelino, somos gemelos, no mellizos, gemelos. Perfecto. Claro. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, o desde siempre, hemos tenido un compañero de juego. Genial. ¿Te fijas? O sea... Desde el útero. Evidente, tenemos un hermano mayor, ¿no es verdad? Pero... nosotros formábamos una dupla, o lo que quieras llamar, con lo cual jugábamos, o leíamos, o hacíamos lo que sea, siempre juntos. Y tal vez por una cosa familiar de mi padre, que era mi padre no tenía profesión especialmente, pero era una persona que le gustaba mucho inventar cosas con las manos, era muy, lo que se dice, hábil, manita, claro, dibujaba muy bien. Entonces siempre nos incentivó el dibujar, esto, y nosotros teníamos tenía mi padre un taller al fondo de la casa, ¿no? Con herramientas, con cosas, etcétera, las cuales nosotros nos dedicamos a hacer las cosas, cualquier cosa. Siempre estar martillando, construyendo, no sé qué. Y desde muy temprano yo pensé que íbamos a ser arquitectos, así como mi hermano desde muy temprano le gustaba construir barcos y quería ser ingeniero de barcos, etcétera. Ya. Entonces, desde siempre tengo esa idea. Ahora, hacer cosas, etcétera. Siempre hay un salto cuando uno entra a la universidad, y en este caso a la Católica, en que uno piensa que lo que uno pensaba que era la arquitectura, por ejemplo, estaba muy relacionada con hacer cosas o construir. Y en cambio, en la universidad te dan la vuelta y descubres que la arquitectura está preocupada de aquello que decíamos antes, cómo dar cobijo a las personas. Perfecto. ¿Verdad? Cómo relacionar a las personas con lo que se construye para ellas. ¿No es verdad? Sí. Entonces, es que yo diría que es lo fundamental. Otra cosa que hace la universidad, y que en ese sentido la Católica, y con la gente que yo me encontré en la Católica en ese tiempo, en la escuela, y que después uno trata de alguna manera de recordar o de pasar el bastón, como quien dice, es
un gran amor por este territorio. Un gran amor por Chile, por la geografía y su gente, por la digamos. geografía y su gente. Y por que va desde las tradiciones más antiguas, o sea, hasta las cosas más actuales. Y su gente y su geografía con sus problemas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una geografía maravillosa, pero con dos problemas. Con una todo lo que geografía, implica. con una geografía con terremotos, ¿no es verdad? Y una geografía con inundaciones. Sí. Entonces, claro, hay que... Y la gente lo mismo. Tenemos... Personas con inundaciones y personas con terremotos. Exactamente. Y generalmente buenos para peñascar. De más. ¿No? Claro. Sí. Y muy poco cuidadosas, por ejemplo, ¿no es verdad? Sí. En general, ¿no? En general muy poco cuidadosos, andamos más bien a las patadas con las cosas, ¿no? Ya, pero si eso tú lo miras bajo un prisma no hay nada que hacer, o sea, no hay otra palabra, de amoroso, digamos, Sí. ¿no? ¿Verdad? Un prisma Como amoroso. vínculo amoroso. Si tratas de establecer ese vínculo, por supuesto que entonces no tratas de estar, como se dice, decaído esto a cada rato cuando te encuentras con algo destruido. con algo o con dificultades. Sí, ¿no? con ¿Verdad? dificultades, sí. Bien. Y el tránsito desde la arquitectura en términos de construir como el cobijo y el habitar, al salto del entre, que es como que es el ocurre? paisaje en Sí. realidad. Yo diría que es naturalmente así. ¿Verdad? Se produce con cierta naturalidad. Primero porque rápidamente uno empieza a descubrir que en el clima que vivimos, en esta geografía que vivimos, etc., generalmente pasamos mucho más tiempo al aire libre que cobijados. Okay. ¿No es verdad? Y que generalmente los eventos sociales masivos, etcétera, se dan al aire libre también, ¿no es verdad? En plazas, etcétera, etcétera. Y que empieza a tener también problemas. De alguna manera, entonces, ¿cómo se llama? Es natural que uno de repente empieza a pensar que la obra o la que está puede ser también un espacio abierto. Bien. Y en ese sentido, el parque, por así decirlo, representa de alguna manera la introducción en la ciudad de esa geografía, ¿no es verdad? De la cual todos tenemos una imagen idílica, un cierto sueño. Entonces hay una persona que dice, un parque, por ejemplo, la primera condición para un parque es que se transforme o sea un lugar memorable. Okay. Y memorable, que recuerde la memoria. Memorable quiere decir que es un lugar donde uno diría, a ver, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. O que lo recuerde. Yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando estaba en la universidad, se empezaron a hacer como encuestas, ¿no es verdad? Típica encuesta en Santiago. Nombre 3 lugares que le gusten de Santiago. Y siempre aparecía, por ejemplo, el Parque Forestal. Siempre Cerro Santa Lucía. ¿Te fijas? Claro. No aparece la casa de no sé quién, no sé cuántos, sino que son como los lugares. Aparecen 3 lugares: el Parque Forestal, Cerro Santa Lucía, Cerro San Cristóbal. Genial. Es algo que en Santiago. Entonces uno dice, bueno, no podemos abandonar esos lugares. O sea, claro. Esos son los lugares memorables. Claro. Entonces, cuando uno hace un parque o eso, siempre está pensando, ¿qué puede ser lo memorable de este lugar? No. Y en ese sentido, Teodoro, si pensamos en la infancia, en su infancia, ¿Ya? ¿qué lugares memorables trae a este tiempo? Bueno, el primero es el patio de la casa. El patio. ¿No es verdad? Claro. Que hoy en las generaciones nuevas ya no es tan eso, ¿no es verdad? El patio del barrio, obviamente. Y mira, yo pertenecía al grupo Scout de mi colegio. Ya. ¿Ah?
Entonces, en el grupo scout de mi colegio, obviamente se organizaban campamentos a distintos lugares, Sí. etc. Y yo recuerdo la primera vez, yo tendría unos 10 o 12 años así, y fuimos a Calafquén. O sea, estar parado era como un lugar como increíble, o sea, estar parado era como un dibujo de niño, ¿no es verdad? Un lago, el volcán. Ay, sí. Entonces, Como una obra de arte. claro, es como un lugar que uno dice, no sé, es como inventado, ¿no es verdad? Sí. Y eso es lo que tiene Chile en muchos lados, ¿no es verdad? Sí. Que es como un lugar inventado. Recuerdo campamentos a distintos lugares, etcétera, donde después le decíamos, papá, tenemos que ir a tal parte, tenemos que ir a tal otro lado. Y decíamos, Sí. Ujú. ¿Y su madre? Mi madre. A ver, mis padres eran españoles. Ya. ¿Ah? No eran refugiados porque ellos no llegaron en el Gunipé. Ok. Ellos llegaron después. Fue una hermana de mi padre la que vino del Gunipé y la que los llamó Vale. para acá. Mis padres y nosotros venimos de una ciudad en España que se llama San Sebastián, Ya. que tiene fama de ser la ciudad más bonita de España. Ya. Claro. Es Genial. una ciudad con todo, impecable, esto, lo otro. Mi madre era de ahí, etc. Y entonces había una relación siempre entre la ciudad, el lugar que habitas y tú. Entonces, siempre yo en ese sentido encontraba que la arquitectura estaba súper cercana, ¿no es verdad? Era algo valorado. En mi casa era valorado el ambiente, el ambiente público, la calle, era una cosa que se valoraba, y de las cuales mis padres se sentían como ciertamente orgullosos de ser como de ahí, digamos. Genial. Entendían lo que era un lugar agradable o una buena ciudad, un entorno que te, ¿cómo se llama? Que te acogiera. Y que te catapulta, que te enseña cómo es el mundo, cómo es las cosas bien hechas, etc. Mi madre era muy... mi madre estudiaba historia de Chile con nosotros. Ya. O sea, porque como no sabía historia de Chile, No, entonces po. estudiaba con nosotros. Nos ayudaba a estudiar, estudiaba con nosotros historia de Chile. Claro. Y una excelente cocinera. Eran esas mamás como de antes, ¿no? Mamás No sé, de antes. mamás de antes, Ah. súper acogedoras, súper esto. Y que mostraba cariño a través de la comida, Ah, pues claro. si no somos más gordos por no sé qué, etcétera. ¿Ah? Claro. Genial. Ujú. Sí. Y la relación entre la arquitectura, entre el paisaje, entre el ingeniero que fue su hermano gemelo, ¿cómo se fue dando eso en la familia? Mira, se fue dando. Yo tengo dos hermanos que son ingenieros. Mi hermano mayor también es ingeniero. ¿En barcos? No, en transporte. ¿En transporte? Sí, entonces ¡Qué potente! ¿Y el Súper- hermano gemelo es de barcos? no es de barco, derivó hacia la hidráulica. Hacia la hidráulica. Claro. Y entonces, ahí nos juntamos todos, porque Ya. ¿cómo se llama? De alguna manera, transporte tiene que ver fundamentalmente con transporte urbano, transporte de lo que se hace, que es parte de lo que se hace en la ciudad. Sí, ¿verdad? y no solo en la ciudad, estaba pensando a propósito del Winnipeg, que es Claro. como el transporte desde Transporte de de un la lado a inmigración, otro, etcétera. Sí, a propósito de la herencia. Mira, pensaba como- perfectamente. Y mi hermano gemelo, que deriva hacia la hidráulica, en realidad deriva hacia la hidráulica, hacia el agua, que Hacia es el agua. así como te decíamos que, bueno, geología más agua produce las plantas. Sin duda. Donde no hay agua y hay geología, no hay Solo planta. no hay planta. Y donde hay mucha agua, después la temperatura, ¿no? Así que entonces el agua está sumamente relacionada con el paisaje, es fundamental. Claro. ¿No, verdad? Y entonces, de hecho, en los últimos trabajos,
hemos trabajado directamente con mi hermano, o sea, con mi hermano hidráulico, ¿cómo se llama? En el proyecto del parque del río Copiapó, por ejemplo, fundamental el tema de cómo tratamos al río, digamos. ¿Ah? Y en ese sentido, mi hermano, no es porque sea mi hermano, pero y también la escuela, él es de la Católica también, tiene una visión de la ingeniería que yo pienso es, y por ahí nos juntamos, es avanzada, así como yo te digo, a mí me interesa la arquitectura, no hacer la obra, no sé qué, sino que qué pasa entre medio, cómo dialogamos en esta ciudad, etcétera. ¿Cómo dialogamos? Él también define la ingeniería, dice, hasta hace poco, hasta una generación, los ingenieros siempre estaban pensando en cómo hacerlo más grande, más esto, etcétera. No, el problema es cómo hacerlo que no se note. ¿Cómo hacerlo que no se note? Perfecto. ¿Ah? ¿Cómo hacerlo que no se note? O sea, todo lo contrario a lo que ahora se está haciendo, por ejemplo, en Kennedy y en la Pérez Sujovic, ¿te fijas? Que tanto la arquitectura como la ingeniería en esos aspectos debería de pasar a ser algo naturalmente que tú no te dieras cuenta. Como orgánico. Que tú no te estuvieras tropezando con las cosas. Genial. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el tema del parque del río Copiapó ha consistido en una renaturalización del río. Lindo. Porque el río, los chilenos nos portamos mal con nuestra naturaleza, pues entonces al río le fueron metiendo, lo fueron diciendo, es que el río se desborda, entonces lo transformaron en alcantarilla, te fijas, lo bajaron y le empezaron a meter todo lo que sobraba por todos lados, esto hasta como el estero de Viña, que se usa de estacionamiento. ¿No, verdad? Sí. Entonces nosotros dijimos con Bonifacio, que así se llama mi hermano. Bonifacio. Sí. Dijimos, bueno, a ver cómo podemos volver a renaturalizar el río. Volver a hacer que este río parezca natural. Y obviamente hay que hacer unas obras, no va a ser, por eso dice renaturalización, no naturalización, porque no es posible volverlo a... Pero con el tiempo se va a ir como naturalizando de alguna manera. El río va a ir habitando el lecho, ¿no? El lecho. Genial. Te puedo mostrar fotos después, pero bueno. Ya. Genial. Y en ese sentido, con él, sobre todo, con mi hermano gemelo, nos toca trabajar juntos un montón de veces, porque yo, si yo me gano un concurso de algo que tiene que ver con eso, lo llamo al tiro. Por supuesto. Para que me ayuden a hacer eso. Además, probablemente el diálogo entre ustedes es un diálogo que se acopla a propósito de haber venido juntos desde... Obvio, nos entendemos bien. Se entienden bien. Nos entendemos bien. Sí. Claro que sí, todo es más fácil. Es más fácil, por supuesto. Y por lo demás, en gran parte de la gente que hace paisajismo en la escuela, ¿no es verdad?, etcétera, me han pedido que lo presente y claro, me dicen, pero llamemos a Bonifacio para hacer un curso, para esto, para tal problema o tal cosa, etcétera. Genial, genial. Además del agua, generalmente. El agua. Sí, claro. ¿Y la docencia? ¿Cómo llega la docencia? Mira, yo te diría que siempre puede haber tenido, a través de esta cosa, yo te dije que había sido scout, obviamente llegué a ser jefe de tropa, etc. Siempre he tenido una relación y yo estudié en el colegio hispanoamericano de los curas escolapios, que eran son unos curas españoles, que tú sabes, es la primera orden dedicada a la enseñanza. Ok. Así como los jesuitas estaban dedicados a defender la iglesia, los otros no sé qué, los franciscanos a ser limoneros, los escolapios se fundaron para enseñar. Y yo creo que transmitieron de alguna manera una cierta cosa, un cierto cariño por eso, por la enseñanza. Puede ser, no sé, pienso. Por otra parte, en la profesión, o cuando tú estás en la universidad, etcétera, y obvio que tú tratas de imitar a los que fueron tus profesores. Y en arquitectura sucede que los hacen clase, o en mis tiempos hacían clase, sobre todo arquitectos connotados, que tenían
trabajo de oficina y que el hacer clase era participar en un taller, porque la arquitectura es al igual que el arte, como te decía, no se enseña, se aprende. Es decir, uno trabaja a partir de talleres. Perfecto. En torno a un problema o a un tema, ¿no? ¿Verdad? Se enseña haciendo, digamos, haciendo las cosas. Que hoy en día casi todos tratan de girar hacia ese lado, o sea, hacer menos clase, bla, 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 porque tú puedes encontrar las cosas que necesitas por cualquier lado, sino que enfrentarte directamente a los problemas y ver con qué metodología, con qué cosas puedes sacar. En mis tiempos eran arquitectos, Mario Pérez de Arce, Miguel Díaz, todos súper famosos que hacían clases. Entonces uno rápidamente engancha con ese sistema. Genial. ¿Verdad? De hacer clases. Sí. Yo me recibí, me fui a España, hice un doctorado allá, volví, me quedé 9 años. ¿En España? Sí. Volví. ¿Es San Sebastián? No, en Madrid. En Madrid. Volví y me invitó Mario Pérez de Arce a ser su ayudante y después la Montserrat Palmer. Ajá. Y empecé a hacer clases con ellos el año 82, 83, por ahí. Genial. Y desde entonces, bueno, hasta ahora soy profesor titular, digamos, pero he ido haciendo desde ayudante hasta estos 30 años. ¿En toda la metodología de talleres? Sí, en más talleres, siempre en talleres. Siempre en talleres. Sí, siempre en talleres, en distintos niveles, y ahora estoy en el segundo semestre, o sea, con los chicos que recién están entrando. Genial. Hay que darle vuelta a la cabeza. Hay que dar vuelta a la cabeza. Claro, sí. Igual que uno, pues nadie sabe aquí con qué se va a encontrar. Genial, sí. Bien, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a volver en unos momentos. Tú me preguntas por el entre. Sí, el espacio del entre, un espacio que a mí me llama la atención. Vivimos en una sociedad, y yo creo que es muy de acá, pero también es muy de hoy, que cree que las cosas surgen espontáneamente. Espontáneamente. Claro. Y entonces, este entre daría la impresión, ¿no, verdad?, entre lo que la gente piensa y también lo que hoy en día se llama las fuerzas del mercado, ¿no? Sí, ¿verdad? okay. Te da la impresión de que cualquiera puede hacer cualquier cosa por cualquier lado, y cuanto más libre, mejor, ¿no, verdad? Y entonces lo que queda, al final, es como que fuera de generación espontánea. No, hay que dedicarle tiempo y espacio y recursos y todo, o sea, porque entonces la ciudad y el espacio no es solamente una vitrina donde se muestren todos los individuos, sino que también es un espacio social. Es un espacio social. Claro, obviamente. ¿No? Y hoy por hoy, obviamente, ojalá, ¿verdad?, también un espacio para la naturaleza. Sí. Ya que la tenemos invadida por todas partes, ojalá en la ciudad también tengamos un espacio para la naturaleza, incluso para todos, para los pájaros y para los ratones. Y para los, sí, para que todos convivamos. Claro, para que convivamos. Las arañas también. Exactamente. ¿Tú le tienes fobia a las arañas? No, me gustan. La Fabi le tiene fobia. Ella quiere. Digo, solo no la voy a aplastar porque te cae bien. No, yo también, las arañas no tengo ningún problema. No me he encontrado con una araña al rincón todavía. No. Bueno, y siguiendo con nuestro recorrido en los espacios del entre, preguntarle sobre sus padres. ¿Ellos viven? No, mis padres murieron ya hace tiempo. Mi padre murió cuando tenía la edad que yo tengo ahora. Claro. Yo tenía poco más de 30 años. Sí. Como puedes ver, mi padre era un padre mayor, o sea, tenía ya casi 40 años cuando nacimos nosotros y cuando se vino a Chile, digamos. Okay. O sea, claro, uno piensa, 40 años
Claro, uno pensaría que ya uno debería tener la vida hecha a los 40 años, ¿no? ¿Verdad? En cambio, ellos decidieron empezar de nuevo, o sea, venirse para acá, etc. Cuando se muere el padre, uno queda, bueno, eso es ser huérfano, Sí. no tener padre. O sea, ¿Papá punto. murió antes de mamá? Sí, muchos años antes. Claro. Mi madre murió, no, murió el año 2000, o sea, ya hace, pero ya con más años, digamos. Mi padre murió en un ataque al corazón de un día para otro, así que así como una cosa sorpresiva, así, no sé. En cambio, mi madre sufrió una embolia cerebral y estuvo postrada como casi 6 años. Entonces, en realidad fue bastante difícil porque pero una persona que era sumamente activa y esto tan limitada, fue perdiendo el habla, fue perdiendo hasta que perdió toda posibilidad de comunicarse y todo. Yo diría que son dos partes totalmente distintas. Los duelos también son distintos por edad, por todo, y por un caso sorpresivo, por otro caso, pucha, que uno ya lo ve venir, ¿verdad? Pero fíjate que yo con mi madre, a mí me decían, pero mejor que se muera. Pero no, en realidad a mí me gusta de todas maneras tomarle la mano, sentirla que estaba ahí, no sé. Sí, el contacto. Contacto, no sé, claro, ya. Por mucho que te digan, no, mejor que... No. Va desde otro lugar. Sí. ¿Cómo se llama su mamá? Manuela. Manuela. Enrique se llamaba mi padre. Mi madre Manuela, que nos puso Teodoro y Bonifacio, porque nos dijo, se apellían Fernández, hay miles de Fernández. Linda. Entonces, no, Teodoro y Bonifacio. Entonces, ya, de manera que tengan un nombre que no sea repetido. Por una parte, claro, Teodoro y Bonifacio. Teodoro, mi bisabuelo, mi abuelo, todos se llamaban Teodoro. En cambio, Bonifacio, no sé dónde lo sacaron. Entonces, ¿Y el hermano mayor, cómo se llama? José Enrique. José Enrique. Como mi padre. Como el papá. Claro, Sí. Sí. Y a propósito de Teodoro, mi padre se trajo a su padre a su vez. ¿Ya? Que era un señor que cuando vino a Chile ya tenía 80 años y vivió hasta los 98. Así que nos acompañó, nos llevaba al colegio, nos traía, etc. Y era el abuelo. Sí, era un español así como de tomo y lomo, un señor, un caballero, yo lo recuerdo así como un caballero, todos los días de corbata, de sombrero, no sé qué, de joven, que nos llevaba y nos traía al colegio. Muy conversador, muy bueno para conversar. Y entonces, a ver, era un señor que había nacido en 1870. Ya, siglo pasado. Sí, o sea, siglo antepasado. Siglo antepasado. Claro, había terminado su familia y eso, todo, etc. Y había vivido la Primera Guerra Mundial, la Guerra Española y después la Segunda Guerra vino para acá. Entonces, él siempre hablaba de su vida, que era una vida entre 1900 y 1920, 1930. Okay. Antes del teléfono, antes de la luz eléctrica, antes de los autos, antes de no sé qué. Entonces, para mí era como una aparición. Claro, así como... no, un dechado de sabiduría, de todo, sabía de todo, contaba de un mundo que yo... Pero al mismo tiempo te das cuenta que ahora es un arco de 100 años, que para mí muchas cosas, que hablaba mi abuelo, que ocurrieron hace 100 años, pero a mí, como me las hablaba mi abuelo, a mí me parece que son parte de nuestra historia, de mi... Sí. Porque no es que yo lo haya leído, sino que era lo que lo escuchaba. Genial. Y la abuela ya no vino con él. La abuela había muerto. Había muerto. Había muerto. Claro. Sí. Y desde pensando en estas pérdidas y en estos duelos,
¿Cuál es su relación con la belleza, con la estética, con el espacio, con los ciclos? Lo que sucede es lo siguiente, no sé si hablar de la belleza es como hablar de la belleza, de la verdad, con esos términos. Yo prefiero hablar como del arte. Ya. ¿Verdad? Que yo personalmente encuentro que el arte es la mejor antena para entender el mundo. Genial. ¿Ah? O sea, en eso estoy con Alan Pauls, Alan Pauls, el escritor argentino, el que dice eso. O sea, no hay mejor antena que el arte para entender el mundo. Y en ese sentido el arte puede ser, o sea, siempre le encuentro algo de verdad y de belleza, pero no en el sentido tradicional. Como te decía antes, el arte puede ser agresivo, ¿cómo se llama? Incluso Provocador, feo, provocador, etcétera. Pero es definitivamente una manera de entender el arte y el mundo. Y por supuesto que en el pasa lo siguiente, y eso es lo que tal vez tiene de arte la arquitectura, porque en otras cosas son construcciones, y los artistas son los que inventan cosas que no existen. Genial. ¿Ah? Sí. O sea, antes que un escultor antes que Gajardo ponga sus piedras de una determinada manera, eso no existe en ninguna parte, no, está su pura cabeza nomás. Sí. ¿Verdad? Es un objeto nuevo, entero. La taza también, etc. Y ahí nos vamos acercando ya a arte, diseño y arquitectura, que cada vez van teniendo también agregados que son parte de una cotidianidad o de una parte no artística, por así decirlo. Esto tiene que poder contener tal cosa, yo la tengo que poder agarrar, etcétera, ¿no, verdad? Ahora eso podría ser de 1000 formas. Cierto. Entonces, el artista Sí. igual con la arquitectura, pero fundamentalmente es una manera de leer el mundo. Sí. O de estar en el mundo. No es solamente hacer nuevas cosas, sino que también entender el mundo a través. Y en ese sentido, ¿cómo se significa la muerte? Bueno, claro, lo que pasa es que hay que, bueno, no sé si uno lo va entendiendo así o no, etc. Pero, por ejemplo, yo siempre le digo, y en torno a la geografía, al paisaje o a la arquitectura, en general, o sea, en términos generales y en términos antrópicos, ¿no es verdad? Todo lo material y lo duro y lo geológico tiende a deshacerse. Y esta mesa se va a ir destruyendo. En cambio, la vida, lo verde, tiende a crecer. Genial. Que crezca en ciclos de vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Es otro cuento. Sí. Pero Sí. es parte de aquello que va creciendo. Eso es como que de alguna manera en cada Son cierre una de especie ciclo son hay una especie apertura, ¿no? de cadena, claro. De cadena. Claro, Ajá. sí. Creo que, por lo demás, culturalmente, ¿no es verdad? Y desde siempre, ¿no? Y si uno tiene una formación religiosa, ¿no es verdad? Siempre esta especie de venta a futuro, de que hay algo más allá, no sé. Venta futuro. Claro, sí, pues la venta a futuro están ofreciendo Genial. un cielo que no sabes, no un cielo, un infierno, no sé, que no sabes si existe o no, etcétera, en el sentido de una venta a futuro. Pero lo que sí sabes es que es parte de un ciclo, digamos. Parte de un ciclo, sí. ¿Verdad? Entonces, lo duro tiende a desaparecer, Claro. y lo verde tiende al crecimiento, la vida, al yo le llamo. desarrollo, la Lo vida. verde, lo que pasa es que lo verde, Sí, lo verde, la es- fotosíntesis. es la primera Sí. vida, digamos, Sí, ¿no es ¿verdad? sin La duda. fotosíntesis, que es Ajá. lo único que son capaces de absorber la energía del sol directamente y transformarla en algo en vida. Exactamente. Nosotros podemos tener vitamina D, pero tenemos que comer de esas cosas para poder, vivir. Sí. Ujú. Y la propia muerte, ¿cómo se Cada vez más significa? cercana. Cada vez más cerca. Pero yo creo que eso entra dentro de la inconsciencia humana nomás, o sea, porque si uno estuviera pensando en eso, a lo mejor quedaría paralizado, ¿no? Ajá. Vale. O sea, yo ya me debería haber jubilado, decidí no jubilarme, no sé, pues hasta que me echen de todas partes. Te me echan ¿Ah? de todas partes, genial. Sí. Ujú. Mm. Porque uno,
uno y su generación va creciendo como juntos, ¿no es verdad? Sí. Entonces uno se acuerda de sus abuelas, que eran como todas parecían unas señoras, no, todas con el pelo blanco, todas con moño, no sé qué. Después la generación de las madres, después. Entonces uno me imagino que yo ando con nuestra generación, y ellos nos mirarán de una determinada manera, y claro, vamos como pasando. Como pasando, ¿no? ¿Verdad? sí. Nos arrastramos nuestra historia con nuestro todo, ¿no es verdad? Nosotros que somos una generación más hippie, vamos con nuestros hippies. Como nuestro hippie. Sí. Teodoro, y las emociones, la pena, la rabia, la frustración, la tristeza, la pasión. Yo siento, soy bastante parejo. Ya. Sí. Lo cual no quiere decir que no goce ciertas cosas, pero ni me enojo mucho, ni tampoco a lo mejor hago grandes demostraciones de alegría. No, de alegría. Soy bastante parejo, digamos. ¿Sí? Sí. De repente pienso, pucha, me debería haber enojado. Así como un pensamiento. Como un pensamiento. Me debería haber enojado con esto. Me debería haber enojado. No sé por qué no me enojé. ¿Por qué no me enojé? ¿Y el amor? Más bien dedicado a mi profesión. Más bien, yo no me casé nunca. ¿no? Ya. He tenido parejas, pero no ha prosperado. Ajá. Más allá. Yo voy a tomar algo que mencionaste y que tiene que ver con el amor, amar lo que uno aprende o lo que uno se dedica, y que estaba como entretejido con el enseñar. Sí. Me importaría que es como que le diéramos una vuelta más a eso. Esa es una frase famosa, ¿verdad? En realidad se dice siempre, maestro es aquel que enseña a amar lo que enseña. Ya. Y esa es una cosa que uno siempre, como profesor o como maestro, debe tener presente. Okay. En realidad, que más que enseñar las cosas, lo que hay que enseñar es a querer lo que más. Ajá. ¿Y cómo lo has podido observar en las generaciones de estudiantes a los cuales has... Mira, nosotros tenemos a lo mejor la suerte o de hacer clase en una escuela que tiene una cierta tradición de eso. Primero, los alumnos o la gente que entra a la escuela son buenos alumnos, sí. Están bien dotados, tienen un nivel de conocimiento bueno. Ahora, uno lo que enseña son de las tres cosas, ¿no? ¿Verdad? Conocimientos, hay que irle agregando las habilidades que se desarrollan, las experiencias, pero lo que sobre todo se le pide al alumno es la tercera, que es la actitud. Genial. O sea, cabeza, corazón y voluntad. Y voluntad. Cabeza, corazón y voluntad. Sí, voluntad. Entonces, y esa voluntad es la que, ¿cómo se llama? La que, conocimiento, habilidades y actitud, digamos, podría ser, ¿verdad? Es la que hay que tratar de que florezca, ¿no? Por eso se trata de ponerlo ahí, ¿no? ¿Verdad? Yo le digo a mis alumnos, miren, en realidad ustedes ya están aquí, ya entraron a la escuela, nosotros estamos solamente para demostrarles a ustedes mismos que sí van a ser capaces de ser arquitectos. Perfecto. Ajá. No es nada malo. Entonces de repente les ponemos malas notas, pero no es a la persona, es a lo que ha hecho. A la producción, así como... Sí, sí. Y en ese sentido es como parte de el amor o el afecto que se desarrolla por lo que hace. Por lo que hacen, sí. Porque la creación crea, bueno, ahora ya se sabe, ¿no? ¿Verdad? Produce endorfinas. Claro, uno tiene algo, claro. Esto no existía antes que yo lo pensara. Entonces tiene que... Hay una gratificación. Hay una gratificación que es muy inmediata, además. Sí, claro. sí. Claro.
Pero finalmente pareciera ser que para llegar a eso requiere todo un proceso, ¿no? Como, Sí, claro. a propósito de las malas notas, digo yo. Claro, como- por supuesto, sí. Pero fundamentalmente lo que se nota muy rápidamente en estas cosas es, yo le digo muchas veces a algunos alumnos que lo que quieren es que uno les diga muchas cosas respecto a eso. Tú lo ves de inmediato y le dices, mira, yo le voy a dedicar tanto tiempo a tu trabajo como el que tú le dedicaste. Genial. Ya, porque algunos quieren que dedicarle un segundo y que uno les dedique 2 horas A revisarlo, a darle No. feedback. Tiene que haber una proporción. Una proporción, o sea, si le dedicaste un segundo, dedicaré un segundo en Claro, corregirlo. en corregirlo, exactamente. Ajá. Claro. Potente. Uno como además va acostumbrando el ojo, rápidamente mira. Y eso se produce muy rápidamente en la enseñanza. Yo diría, yo generalmente, y los hago, que los alumnos mismos les cuesta mucho autoevaluarse, Ya, pero sí pueden evaluar a sus compañeros sin ningún problema. ya. O sea, si yo les digo, a ver, ¿qué trabajos te parecen buenos y qué trabajos no se equivocan? No se equivoca. No se equivocan. ¿Qué trabajos son buenos y qué trabajos son malos? Sí, así de Sí, de mirada. de así mirar, como- no si este es un 5,5 y Sí, este es sí, un sí. 5,2. Es como No, esto- no. esto y esto me claro, llama la atención. Claro, sí. No se equivocan al segundo semestre ya pueden, ya rápidamente, bueno. Lo cual, y esa es la diferencia entre ser crítico y ser artista. Lo cual no quiere decir que sean capaces de hacerlo bien la siguiente vez. Ya. Claro, porque un crítico puede hablar de una película 3 horas, ¿no? ¿Verdad? Pero no quiere decir que sea capaz de hacer una buena. ¿Y una Solamente- película? Tampoco. No, solamente Truffaut fue capaz de pasar de la crítica a ser un buen director. de Ok. cine. Ujú. Y mirándolo desde esa perspectiva, como con la mirada de artista, de arquitecto, esto de mirar a los estudiantes, no solo sus obras, los estudiantes, Ujú. ¿cómo se perciben desde esa mirada? Mira, por eso te decía que yo creo que tenemos suerte en la escuela, digamos. Siempre, después de 30 y tantos años, Sí. uno va como en cascada, ¿no es verdad? Desde sus propios compañeros, ¿no es Sí. verdad? Hasta los alumnos ahora, uno puede ir diciendo, este es la Monse de mi curso, esta es la Constanza. Ajá, Sí, hay ok. sí. Vale. Sí, hay Sí. como personalidades que tú vas como... Es como sí, tal Sí, y tal, es como que sí, se van sí. como percibiendo y Claro. probablemente tampoco hay error en esa percepción. Pienso que no, pero seguramente algunos creen que sí, pero Sí. no, al principio no hay mucho de eso. No hay mucho error. No, sí, entonces uno más o menos sabe cómo se comporta. Sabe quién trabaja, cómo quién no es, trabaja, sí, quién ya. tiene cabeza, quién Sí. tiene habilidad y quién tiene espíritu. Ya, sí. Sí, bien. Y por ejemplo, a través del tiempo, yo me acuerdo los trabajos de los alumnos. Los trabajos de los Sí, o sea, 30 años después yo me acuerdo tal persona hizo tal cosa, tal otra hizo tal otra. Sí. Algunos, no todos. Sí, No, sí, determinados trabajos que Sí. son como probablemente Sí, más orgánicos y orgánicos. hacen como No más... sé, claro, y que corresponden a cierta gente o qué sé yo. Sí. Ujú. Y en esta mirada crítica y crítica de arte, digo Ya. yo, como la autoevaluación, Ajá. Esa siempre es difícil. siempre es difícil. Siempre es difícil, Sí. siempre es complicado. Pero básicamente lo que uno trata, a ver, porque autoevaluarse así como persona ya es como otro cuento, pero de que cuando tú ves, o sea, poder ver un trabajo como si no fuera tuyo, o sea, verlo, ya, a ver, porque Sí. en el fondo eso es lo que nos dedicamos, es como es la producción de lo que hacemos. Ajá. No sé, claro, ahora, autoevaluación.
es que nos evalúan tantas veces, nos evalúan los alumnos al final de cada semestre, nos evalúa la dirección de la escuela, nos evalúa esta. Yo me presento a 20.000 concursos, nos evalúan todo, entonces ya tanto evaluación. ¿Te ha agotado de ser evaluado? Ya no quiero más evaluaciones. Ya no quiero más evaluación, sí. Genial. Y aparece la posibilidad de ver de pronto trabajos como si no fueran tuyos. A ver, a eso me refiero, claro. Mira, no sé si aparece pronto, pero es algo que se va adquiriendo, ¿cómo se llama? En el mismo trabajo de la universidad y etcétera, hasta lograr verlo. Puede ser ligeramente crítico de lo que estás haciendo. Porque también es la posibilidad de hacerlo, porque si no, no avanza. Claro. Sí. La vivencia de recorrer los espacios del Entre que has creado. ¿Ya? ¿Cómo se vive eso? Mira, siempre hay una cosa, es la siguiente. Siempre hay una gran emoción en ver las cosas construidas y hechas en la realidad. Porque nosotros, en el fondo, la arquitectura inventó, a partir del Renacimiento, esta representación o construcción de la arquitectura a través de un modelo sí. En 2 dimensiones, en dibujo, en un papel, con una serie de convenciones, o en maquetas, ¿no es verdad? Ajá. Entonces, y en eso trabajamos mucho tiempo, la documentación para que eso se haga. Este fin de semana estuve en Copiapó, porque acá inauguraron una etapa del Parque Copiapó y por supuesto que es emocionante, ¿sí? A mí me emociona, me emociona cuando las cosas resultan, están bien y ves que la gente lo aprecia, sí, eso lo es emocionante, sí, y que quedó bien, no sé qué, sí. ¿Y la expresión de la emoción es por dentro o sale para afuera? No sé, tú te quedas contento, claro, vas con alguien y sí, dice, lo comenta, lo hiciste, sí. Bien. Fuimos esta vez con un fotógrafo y con otro arquitecto y sí, nos decían, oye, esto está realmente emocionante, está bonito, está bien, emocionante, funciona, sí, funciona. Sobre todo nos encontramos con mucha gente allá que decía, oye, esto le cambió el pelo a Copiapó. Claro, o sea, somos de otro estándar, y es verdad, es cierto. Sí. Bien. Sí, yo pensaba en esos recorridos, a propósito de este recorrido que hemos venido haciendo en esta entrevista y que está llegando a su fin. Sí, pues ya no Sí. Quizá podríamos cerrar con la pregunta acerca de qué significa para ti, Teodoro, el nacimiento. A ver, yo te comenté antes, no he tenido hijos, así que, ¿cómo se llama en esa parte? Pero, de alguna manera, cuando uno... es que el nacimiento de algo... Mira, yo acabo de leer un libro de esta americana que se llama La historia de las hojas, y ella dice lo siguiente, dice, hablando de las semillas, dice, ¿se dan cuenta que de repente un árbol cualquiera puede dar realmente a través de su vida 1.000.000 de semillas? De esas, solamente un 1% o 1 por 1.000 van a caer en un lugar adecuado. De esas 1.000, ¿verdad? A lo mejor ni un 1% va a chuntarle a la época, el sol, la temperatura, no sé qué se va a germinar. Y de esas que germinan, van a terminar viviendo un 1%. O sea que al final las probabilidades de la vida es de 1 en 1.000.000. Entonces, cada vez que ocurre, uno debería alegrarse. Bien. Con la arquitectura pasa lo mismo. Hacemos miles de proyectos y solamente, no es un 1 en 1.000.000, pero 1 de cada 10 prospera y otros quedan ahí estancados, varados por distintas situaciones. Bien. Entonces, cuando algo se hace, uno se emociona. Es una alegría y una emoción. Sí. Bien. Bueno,
nos despedimos con esta emoción de haber recorrido contigo este territorio misterioso, emocionante y del entre que ha significado tu propio recorrido. Muchas gracias, Teodoro. Gracias a ti, encantado, me encantó conversar contigo. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.